Iglesia Filadelfia, palabra de salvación. Tengan todos una cordial bienvenida en este momento a este espacio. Damos la bienvenida a familiares, amigos que nos visitan, que están con nosotros en este momento. Dios les bendiga. Este es un momento de exaltación, de adoración, de meditar en la palabra de nuestro Señor. Amén. Les invito por favor a que tomemos la palabra de Dios. Vamos a abrir en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la opción de su Santo Espíritu. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén y amén. Vemos, amados hermanos, que Pablo estaba pues en un momento de nuestra época en esta tierra, de la historia, amén, de la humanidad, y vemos que él estaba enseñando y estaba exhortando a la iglesia de Corinto a que tomáramos ejemplo, porque también nos habla a nosotros hoy de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que el pueblo de Israel pereció a causa de su pecado, de su maldad. Y vemos que al final él dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para Pablo, ella estaba tal vez pensando en que ese tiempo en el que ellos vivían era el final de los tiempos. Imagínense cuánto más cerca estamos nosotros del final de los tiempos. Y aún así esta palabra aplica tanto para el pueblo de Israel en el momento que estaba en el desierto, como para la iglesia de Corinto en el tiempo que estaba con Pablo, y hoy aplica para nuestras vidas. Y dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque los juicios del Señor son justos. El Señor, al que ama, disciplina, y Él disciplinó al pueblo de Israel en su momento como ejemplo para toda la humanidad, para que realmente reflexionemos y no caigamos en tentación, no caigamos en pecado, no cometamos errores delante del Señor, y obtendremos bendición. Y la mayor bendición pues es llegar a una eternidad con Él. Amén. Así que, amados hermanos, en esta hora la invitación es: mírese usted mismo su vida, y el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Y el que no crea estar tan firme, pues
tome las correcciones, amados hermanos, porque debemos estar firmes en el Señor para el momento en el que Él nos llame a su presencia o que Él venga y nos encuentre en su camino. Amén. Amado Señor, Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias, infinitas gracias, Señor, porque tu mano de poder, tu mano de misericordia siempre nos ayuda, Señor, siempre nos sustenta. Hasta aquí, Señor, tú nos has traído. Tu misericordia y tu bondad se han mostrado para con nuestras familias, nuestros hogares, nuestra congregación. Y te damos gracias, Señor, por ello, aunque no nos hemos podido reunir físicamente, Señor, a raíz de esta pandemia, amado Señor, que no termina. Pero, Señor, agradecidos contigo porque, Señor, tú nos has sustentado. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor, en todas las situaciones de nuestra vida. Porque en medio de todo, Señor, hemos podido seguir juntos como congregación, orando unos por otros, dando gracias por todo lo recibido. Así que, Padre, en esta hora, recibe la honra, recibe la gloria, recibe toda la alabanza, toda la adoración. Solo a ti te pertenece, amado Rey del cielo. Padre, como dice tu palabra a través del apóstol Pablo, Señor, nosotros anhelamos, Padre, que nuestra vida esté en rectitud delante de ti. Perdónanos, Señor, nuestras fallas, nuestras faltas, si las hemos cometido, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a solucionar, Señor, todas esas dificultades que tal vez cada uno pueda tener en su vida, porque queremos, Señor, presentarnos delante de ti en rectitud, Señor, para que nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, sean agradables ante tu presencia. Señor, en esta hora te pedimos que tú nos des, Señor, el querer como el hacer. Señor, que tú nos llenes con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu inunde nuestras vidas, Señor. Su presencia está en nuestros hogares, en la congregación, amado Rey del cielo, y en medio de toda tu iglesia que te adora, que te exalta en esta hora, amado Rey. Gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Nos disponemos en este momento, Señor, con un corazón humilde, con un corazón que reconoce que tú eres el creador de todo y de todos. Y recibe la alabanza y la adoración, Señor, a tu nombre. Amén y amén. Oh sí, Señor amado y soberano, qué bueno es nuevamente poder estar adorando y glorificando tu nombre como iglesia, Señor. Lo hacemos como familia, personalmente, Señor. Como iglesia tenemos estos espacios, Señor, preciosos, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte honor y para darte gloria. Y queremos aprovecharlos al máximo, Señor, pidiéndote que seas tú el que llenes nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que en espíritu y en verdad nuestra vida adore y glorifique tu santo nombre, Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor. Gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de poder honrar y glorificar y bendecir tu nombre de nuevo en esta noche. Que cada corazón, Señor, esté dispuesto para honrarte, para bendecirte, Dios mío. Ese es el deseo, el anhelo de nuestro corazón. Que en este tiempo todos estemos buscando tu gracia, el poder de tu amor. Y, Señor, que estemos diligentes, Padre amado, para buscar tu rostro y tu presencia en mitad de semana, Dios mío.
Gracias te doy, Señor, por tu iglesia. Amado Dios, gracias te damos por nuestras vidas y pedimos tu misericordia, tu mano de amor, para que nuestra adoración y alabanza suba como olor fragante al trono de la gracia, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos el honor, porque queremos estar en tu presencia, Señor. Bendito seas, bendito tu nombre, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Señor, que queremos honrar, que queremos bendecir y glorificar tu nombre, porque anhelamos, Señor, esa patria celestial, porque anhelamos tu bendición sobre esta tierra todos los días. No nos sueltes de tu mano de poder, de tu mano soberana y gloriosa. Llénanos de tu espíritu para seguir caminando conforme a tu santa y perfecta voluntad. No dejes que nada nos desvíe, Señor, de tu presencia, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Llena las vidas, llena la iglesia, Dios mío, llena cada vida, cada corazón de cada niño, de cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor, de cada familia.
que hoy quiere bendecir y glorificar tu nombre y que te adora en semana, que te adora en el mes, que te adora en el año. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles y en paciencia, Señor, hasta el día de tu venida, hasta el día de tu llamado. Señor, bendito seas, bendito tu nombre, Señor. Oh sí, Señor, te adoramos. Recibe toda la gloria y el honor. Recibe toda la adoración y la alabanza. pasión de amarte con mi vida
has hecho en nuestra vida. Porque en un tiempo pasado, Señor, no éramos los mismos. Porque andábamos en tinieblas. Y tu gracia y tu amor y tu misericordia llegó a nuestra vida, Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor. Porque ¿qué sería de nosotros, Dios mío, si tú no hubieses llegado a nuestra vida y hubieses cambiado lo profundo de nuestro corazón? Gracias te doy, porque a través de ello veo tu gloria, tu gracia, tu amor, tu misericordia en toda mi familia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice a mis hermanos, bendice tu iglesia, Señor, y no nos dejes de sorprender cada día llenándonos con tu espíritu y con tu misericordia. Y por eso también te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios. Tuyo es el reino y el poder y tuya la gloria. Precioso es tu nombre, Señor. Santo. Estás en medio de tu iglesia, Señor, y nosotros estamos para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria y el honor, Señor, porque tú eres el único digno. Santo. Bendito seas, oh Dios. Te damos toda la gloria, Señor. Este cántico nos enseña, como tu palabra nos lo dice,
Mientras tu pueblo adora, mientras tu iglesia glorifica, bendice tu nombre, tú estás sanando, tú estás llenando con el poder de tu espíritu los corazones, la vida, el espíritu, pero también la vida física, Señor, de tus hijos, amado Rey. Así que aquí estamos honrándote, bendiciéndote con amor profundo, Señor, puesto que en ti reconocemos al Dios soberano, eterno, glorioso, al que reina y vive para siempre, al que nos da la salvación y la vida eterna, Señor, al que también nos llena y nos ayuda, Señor, cada día para vivir, Padre amado, y el que pasa su mano de poder y de misericordia sobre nuestros cuerpos mortales, Señor. Gracias, papá, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Nuevamente bendecimos, exaltamos y adoramos el nombre de nuestro amado Rey, soberano y eterno Señor. No desmaye, amado hermano, no desmaye, hermana, no haga que por su desmayo de pronto haga desmayar a su familia, a los que están en su entorno, sino sigamos adorando y glorificando el nombre del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo, a través de esto de la virtualidad, pensaba en estos días, hermanos, cómo a veces, pues de pronto decimos, sí, hace falta el que estemos congregándonos en el templo físico, y sí, claro que sí, hermanos, hace falta y estamos en eso. Dios lo sabe, y los hermanos que han compartido con nosotros el buscar lo saben. Pero al mismo tiempo, el día que no se pudo, o que al menos yo no pude salir en directo, y lo hizo nuestro hermano Libardo, yo me senté como esa oveja que quiere escuchar también de la palabra de Dios, y con atención estuve allí también, y le cuento que me sentí agradado de poder también estar allí escuchando y recibiendo de la palabra del Señor a través de su siervo. Y entonces pensaba y decía, a veces decimos de pronto estamos cansados de la virtualidad por X, Y, Z, claro, es mejor la presencialidad, no cabe ninguna duda, pero pensaba y decía, ¿cuántas veces nos colocamos frente al televisor 1, 2, 3 horas viendo tal vez programas, partidos, cosas, bueno, no sé, muchas cosas del diario vivir, y no nos cansamos tal vez, y tenemos esa virtualidad, la tenemos todos los días de nuestra vida. Al fin y al cabo, cuando nos damos cuenta de eso, estamos en ello, y a veces decimos que nos cansa la virtualidad de la iglesia. Hermanos, los invito a no desmayar, a que sea en lo uno o en lo otro, estemos adorando y glorificando el nombre del Señor, estemos dándole el honor y la gloria al que reina y vive para siempre, y pongamos toda la atención, y lógicamente mientras llega esa parte de poder estar congregándonos, es más, llegará, pero difícilmente podremos estar todos completamente reunidos, y sin embargo seguimos adorando y glorificando, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, que es el que nos bendice y nos llena de su gracia y de su gloria. Así que, amados hermanos, nuevamente un saludo muy grande, muy especial a toda la iglesia Filadelfia Palabra de Salvación, a todos los que se unen a la transmisión, que no porque no hayan ido alguna vez al templo físico entonces no puedan pertenecer, claro que pertenecen a la iglesia del Señor, y solamente que tenemos un nombre para poder distinguirnos los unos de los otros en lo que hacemos cada uno, pero es el mismo Dios, el mismo Señor, la misma iglesia del Señor. Así que les animo a seguir adelante, hermanos, y que la gloria del Señor descienda y caiga sobre cada una
de nuestras vidas, de sus familias, y que estemos atentos siempre a bendecir y a glorificar el nombre del Señor. Les animo a tener la palabra, la Biblia, ahí en sus manos siempre, a cuidarla, no dejarla por ahí, a que de pronto los niños o tal vez la mascotica que usted tenga por ahí esté quitándole, comiéndole las hojas o qué sé yo, hermanos. Pero es una invitación, hermanos, a que guardemos esa palabra bendita, preciosa del Señor, que es la que hace que tengamos salvación y vida eterna. Y les animo también a colocar sus peticiones para estar orando, finalizando el culto al Señor, creyendo, lógicamente, y teniendo fe y confianza de que el Señor nos bendecirá, que el Señor será quien esté escuchando las peticiones de nuestro corazón y nos esté dando respuesta a las mismas, hermanos. Así que todos son bendecidos en esta noche. Un abrazo fraternal en Cristo para toda la iglesia del Señor. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, y vamos a ir al capítulo 13. Capítulo 13, 1-3. Y vamos a estar mirando los versículos 7 al 10. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Padre, soberano, glorioso y eterno Señor, te damos muchas gracias de antemano por tu bendita palabra, y te rogamos, Señor, que lo que tú nos hables a través de esta porción entre a lo profundo de nuestro corazón y llene nuestras vidas para que podamos caminar conforme a la misma y así llegar al reino de los cielos, Señor. Es lo que te pedimos y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que la unción soberana de tu Espíritu sea la que nos haga caminar y nos llene de tu presencia, Dios mío, para ser entendidos, para que esta palabra revelada llegue a lo profundo de nuestro ser y podamos caminar, no conforme a doctrinas y mandamientos de hombres, sino a tu doctrina. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la historia, pues no puedo leer todo el capítulo, digámoslo de esa manera, para poder entender lo que estaba pasando en este momento, en los versículos que leímos, que dice que el rey dijo al varón de Dios, o sea, al profeta, lo que ya leímos, es que dice que cuando empezó a reinar Jeroboam, fue cuando se dividió el reino de Israel, y fue el primer rey de la parte del norte, donde quedaron las 10 tribus de Israel. Y según la Biblia, en todos los reyes que hubo, tanto en Judá como en la parte norte, en Samaria, este fue quizá el peor rey de todos, el más malo, el que hizo entrar en idolatría y en fornicaciones y en cosas al pueblo de Israel. Y entonces dice que tuvo que venir un profeta de la parte sur de Judá, no dice el nombre, no dice quién fue
Es más, ni siquiera vuelve a decir que este profeta apareció en otra parte o que había aparecido, porque aquí después desaparece. Pero Dios manda a ese profeta a hablarle una palabra a Jeroboam para el futuro y para saber qué haría o cómo se comportaría ese rey Jeroboam ante la palabra que el Señor enviaba allí. Entonces, el mensaje de este profeta fue un mensaje muy específico, y es más, el mensaje ni siquiera era para el mismo Jeroboam, sino que era para el altar, porque dice que este rey subió a un lugar alto y estaba con el incienso allí, empezando cosas que a él no le tocaba hacer. Y entonces el profeta de Judá, que viene allí a Betel, sencillamente da un mensaje en contra del altar, ni siquiera de Jeroboam. Y entonces, cuando él da este mensaje y dice que de la familia de David nacerá un rey, que es algo tremendo, da con nombre propio, es de los mensajes que uno dice: Señor, el que no crea que tú eres el Dios soberano y eterno, no ha tenido tu revelación. Y da el nombre propio, que de David vendrá un rey a Israel y se llamará Josías. Y ese rey apareció, ¿sabe cuántos años después de la profecía? Como unos 350 años después. Ni siquiera apareció 3 días o 20 días. 350 años después, más o menos, apareció este rey. Y entonces, en esta situación dice que cuando él dio la profecía contra el altar, se disgustó mucho por lo que el profeta le dijo, y extendió su brazo y dijo: prendedlo, cójanlo, arréstenlo. Y se quedó con la mano así. Y no podía doblarla, no podía. Dice que se le secó la mano y quedó con la mano tiesa. Y al verse él de esa manera, que no podía volver su mano a su lugar, clamó al profeta y le dijo: dile a Jehová tu Dios que por favor tenga misericordia de mí. Y el Señor tuvo misericordia de él. El profeta oró, su mano le fue restaurada. Entonces, sencillamente el rey le dijo: camina a mi casa, o sea, a mi palacio. Camina y come lo que quieras, pídeme lo que quieras, además te voy a dar un regalo. Porque es que en esa época los reyes empezaron a tener profetas que ellos contrataban para que les dijeran lo que ellos querían oír. Pero este profeta venía de parte de Dios a decir lo que tenía que decir de parte del Señor. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta: que ¿a qué se debió que el profeta venido allí a Betel no aceptó el ofrecimiento del rey Jeroboam? Y ya lo leímos. Dice, él mismo se lo dijo al rey: Jehová de los ejércitos me dijo palabra, me dio palabra y me dijo: ni comas ni bebas en el lugar donde vas a ir. Es más, no te devuelvas por el mismo camino donde fuiste hasta allá. Coge otro camino. Y vea, él le dijo al rey: no lo haré. Aunque tú me digas, te doy la mitad de mi casa, no lo haré. Y se fue por otro camino, dice. O sea, él atendió a lo que Dios le había dicho en el momento y no aceptó absolutamente nada. Cuando Dios, amados hermanos, nos habla y ya somos entendidos, ya somos enseñados, aleccionados en su camino, entonces viene a nosotros el que tenemos una responsabilidad de andar con mucho cuidado y entender que cualquier contradicción, por pequeña o grande que sea, a su bendita palabra, puede terminar perjudicándonos gravemente si no atendemos a la misma. Uno habla con hermanos que son avanzados y deben ser, lógicamente. Cuando hay una persona, un hermano en la iglesia que lleva años, lleva 10, 13, 15, 8, en las
cosas del Señor y ha estado en cursos y en cosas, pues se supone que con más dificultad debe fallar al Señor, que no es tan fácil que le falle porque ya tiene los conceptos, tiene los conocimientos. Pero mira uno que muchas veces las personas llevan años, como dicen los años de Matusa, los llevan y cometen error tras error, aún sabiendo que la Biblia le dice que esas cosas no deben de ser así. Creo, amados hermanos, que este caso del profeta que vino a Betel es uno de los pocos casos de lo que habla la palabra en la primera carta del apóstol San Juan, donde él anuncia y dice que hay pecados que no son de muerte. Escucha bien eso. Yo pensaba en estos días, no solamente en estos días, yo hace muchos años, y digo, pero ¿cómo así pecados que no son de muerte? Entonces uno dice, o sea que hay gente, o nosotros mismos hemos podido pecar, pero no me desheredan de la vida eterna. Porque cuando dice que pecados que no son de muerte, pero se está refiriendo como más bien a falla, no a ese pecado consuetudinario de la gente. Y eso lo dice ahí en 1 Juan 5:16. Vamos a leerlo para que entendamos esto. 1 Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y cuando miramos esta situación, a veces podemos mirar que uno de los pecados que dice que el Señor jamás perdonará es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y cuando dice que hay pecados de no de muerte, pues entonces tenemos que entender que son fallas de los creyentes que no llegan a ser un pecado que lo desherede de las cosas de Dios. Pero, amados hermanos, en lo que sí debemos estar seguros es que esta clase de fallas o desobediencia puede poco a poco llevarnos a quebrantar las leyes de Dios. Entre falla y falla y falla y más falla y otra falla, empezamos a quebrantar verdaderamente lo que es la ley de Dios, y entonces ya empezamos a tener pecado en nuestra vida. También es cierto que esto no nos puede llevar, escuche bien lo que le voy a decir, hermanos, porque usted dirá, pero entonces hay ciertas cositas que podemos hacer, ¿cierto? Se estará preguntando y que no son así como de pecado, de muerte, y entonces voy a mirar a ver cuáles son las que sí y cuáles las que no. Entonces, amado hermano, es cierto que esto no nos puede llevar a clasificar lo que podemos o no podemos hacer, permaneciendo, como dice por ahí el dicho, en el filo de la navaja. Es decir, si lo voy a calcular bien a ver si esto es pecado, porque si no es pecado y le saco gusto, entonces lo voy a hacer, y empezamos como a maquinar cosas y estamos en el filo de la navaja. Fíjese que hasta aquí lo que hemos hablado de este profeta, hasta ahí él hizo lo que el Señor le mandó hacer. Pero vamos a verlo a él en el filo de la navaja. Ante este dilema, entonces, hermanos, es bueno echar un vistazo a un recordatorio de lo que es el pecado. Es importante porque a veces como que nos volvemos como costumbristas. Mire, aunque usted no lo crea, aún todos nosotros nos estamos acostumbrando a la pandemia. Ya nos estamos acostumbrando. Y ya nos toca acostumbrarnos porque, perdónenme la expresión, pero estas cosas van para largo. Normalmente las pandemias duras como esta no duran 1 o 2 años, duran 3, 4, 5 años. Y entonces hay gente que se está acostumbrando y ya uno ve multitudes sin tapabocas, sin distanciamiento, sin nada. Y estamos viendo en las noticias cómo la gente está muriendo nuevamente. Ya no están llenas, digamos, las UCI de esa manera, porque son
muchos los que se contagian, pero menos los que se mueren. Pero se están muriendo. Y eso nos ha hecho ver como que la cosa ya está más sencilla. Y de pronto encontramos que de pronto alguien muy allegado a nosotros muere y estamos haciendo cuentas de que eso no iba a pasar. Y lo mismo pasa con las cosas, las fallas y los pecados, que como que nos estamos acostumbrando aún en medio de la iglesia, y empezamos como a caminar en el filo de la navaja, a decir, no, pero esto no es así tan pecado, esto es como más o menos, como que tengamos cuidado. Mi hija leía al abrir el culto, cuando terminó en el último versículo, el cual nos enseña, hermanos, que debemos aprender a guardar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a mirar dos cositas aquí nada más, y un recorderis muy grande, sobre todo de qué es el pecado. Bueno, lo de hoy, la enseñanza de esta noche, hermanos, de pronto ustedes vieron al principio que decía el camino de regreso. No, es el camino sin regreso. El camino sin regreso. Amén. Esa es para esta noche el título de la predicación, hermanos. Entonces, ¿qué es el pecado? Usted dirá, yo ya sé, pastor, ¿cuántas veces nos han dicho eso? Pero, ¿andas bien? Porque saber qué es el pecado es muy sencillo. Es más, mire, hay gente que va al médico y el médico le dice, mire, usted está tan mal de ese problema de su estómago que no puede comer esto y esto. Al menos esos 5 alimentos deben ser muy, mejor dicho, deséchelos. Los otros, que le voy a decir, puede de vez en cuando, pero esos 5, jamás. Y son los que más comen. Fui al médico, pero no hizo nada, porque le sigue gustando esos 5 alimentos. Y muchas veces con el pecado pasa lo mismo. Como que se nos olvida lo que el Señor nos está diciendo y seguimos consumiendo cosas que no obedecen a lo que el Señor dice. Entonces se define pecado como la transgresión voluntaria de la ley de Dios, hermanos. Eso es pecado. Transgredir voluntariamente la ley de Dios. También lo podemos definir como una falta o violación o un quebrantamiento no hacia otros, sino únicamente hacia Dios. Porque es que quien dio la ley moral es Dios. No fue Samuel, no fue Abel, no fue Adán, no fue el profeta X o Y, no, Dios es el que dijo, estas leyes morales ustedes deben seguirlas para que vivan. Leyes espirituales y leyes morales que debemos seguir. Entonces, podemos mirar ejemplos de este quebrantamiento de la ley. Por decirme, paso un semáforo en rojo y de hecho no estoy violentando al semáforo. El semáforo simplemente está ahí, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Aquí estoy violentando la ley que hay de tránsito para cuando estamos en un vehículo en marcha. Entonces estamos violentando ¿qué? Una ley. Eso es lo que estamos haciendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos enseña lo siguiente. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí nos lo está enseñando muy clarito esta carta de Juan, que el Señor le coloca en su corazón para hablar sobre lo que es el pecado.
Si infringimos la ley, o sea, si hacemos pecado, si cometemos pecado, estamos infringiendo la ley de Dios. La persona o las personas a las cuales ofendemos o le hacemos un mal, no es el problema en sí. Es que primeramente estamos en contra de lo que Dios ordena, hermanos. Ese es el problema. Cuando nos damos cuenta, no le estamos haciendo el mal a esas personas, sino que primeramente estamos desobediendo a cosas que Dios ha dicho. Por decir, un ejemplo, usted le entra el rencor y termina en el odio por una persona y aún está en la iglesia del Señor. El problema no es contra la persona en sí, aunque lógicamente tiene que ver también, sino que Dios dice: no tendrás rencores ni odios con nadie, arreglarás tus problemas con las personas. Entonces estás infringiendo primero la ley de Dios, aunque con eso lógicamente le estás haciendo un mal a la persona y te estás haciendo un mal tú. Por decir, podemos dar ejemplos como Adán y Eva. Ellos infringieron la ley de Dios porque sencillamente Dios les dijo: de todo árbol podréis comer menos de ese árbol que está allá en la mitad, cuidado, porque si de él comieres de cierto morirás. Infringieron la ley de Dios y por lo tanto hubo una consecuencia. Caín y Abel. Caín fue el primer asesino, si se puede decir así, de una persona en la humanidad, y sencillamente el Señor no perdonaba esas cosas ni las perdonará jamás, o se las perdona si la gente se arrepiente, lógicamente. Y así vamos mirando a través de la palabra, hermanos, y podemos mirar uno de los versículos que es bastante grande y poderoso en este sentido, y es lo que le pasó a José cuando estaba en la casa de su amo Potifar. Y entonces dice que la esposa de él le pidió que estuviera con ella, y sencillamente él le dijo: no, es que mi amo, él te tiene a ti como lo más preciado, es lo único que él me ha dicho de eso, cuidadito, del resto de mi casa, de todo lo que necesites puedes tomar, pero cuidado con lo mío, cuidado con mi esposa, que ella es mía, no es ni tuya ni de nadie. Y cuando ella le hace esa invitación, entonces, mire lo que le dice este varón, en Génesis 39:9, Génesis capítulo 39, versículo 9, para mirar que el pecado es la infracción a la ley de Dios, primeramente. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, eran palabras de José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y le dice José: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dijo: y pecaría contra mi esposo. No. ¿Cómo voy yo a pecar contra Dios? José tenía muy claro en su vida que el faltar a la ley de Dios era grave, que él no podía hacer esas cosas porque después iba a tener consecuencias en su vida, así se arrepintiera. Entonces, amados hermanos, queda bien detallado que el pecado primeramente es infracción hacia el Dios soberano y eterno, que fue quien dio la ley moral y espiritual para su pueblo y para su iglesia. También el pecado es lo que moralmente es incorrecto, hermanos. La expresión carne en sentido de la moral en la Biblia es lo que nos habla del bien
la moral es lo que nos habla de el bien y el buen obrar de una persona. Cuando hablamos de moral, cuando hablamos en la Biblia de carne, está hablando de la moral del ser humano. Y la moral puede ser mala o puede ser buena. Significa estar en oposición a Dios cuando hablamos de la carne y a su ley. Quien habla de Dios, pero pone su esperanza en todo lo que es terrenal, puede caer, amados hermanos, en el pecado en el momento menos pensado. Y desafortunadamente es uno de los síntomas de la iglesia de hoy. Ha sido también y es uno de los síntomas de la iglesia actual, y que irremediablemente lleva a muchos cristianos, entre comillas, a toda forma posible de fracaso. Y dicen mantenerse, pero un día están haciendo algo que infringe la ley de Dios, al otro día se están arrepintiendo y al tercer día lo están haciendo otra vez, y es una seguidilla, lo que decíamos al principio, andando al filo de la navaja, porque sencillamente se está abusando de la misericordia de Dios. Así de sencillo. Y esto se lo digo, amado hermano, amada hermana, amado joven, adulto, anciano, niño, para que tomes esto en tu corazón y mires lo que estás haciendo realmente. Porque no sabemos cuándo el Señor nos llame. Y tal vez no alcancemos a decirle: perdóname, Señor, por esas malas actitudes de esta semana o por ese pecado que cometí. Tal vez no alcancemos. Y entonces nos encontremos de que, creyendo que nos vamos para el cielo, jamás vamos a estar allí. Gálatas, el libro o la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, nos enseñan así, hermanos. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es una batalla continua en aquellas personas que están batallando, que aunque han entregado su vida al Señor, batallan con las cosas del Espíritu, pero también batallan con las cosas de la carne, hermanos. Y el Señor es muy claro en su palabra: anden en el Espíritu. Porque si están en esa lucha continua, deseando los placeres de la vida y arrodillándose para poder tal vez pedir perdón y seguir adelante, y eso se vuelve una cotidianidad, entonces volvemos y decimos: estás al filo de la navaja, y en un momento te puedes cortar. También el pecado es la falta de fe. Escucha bien. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si no hay fe, no se cree en el Señor, esto es pecado, según la Biblia. Cuando alguien no cree en Dios, o cree pero no obedece, igualmente ninguno de estos dos grupos están eximidos del juicio de Dios, hermanos. El Señor le dice al que cree y no obedece, que es igual que el que no cree. Está en la misma posición. Y hasta peor. Porque ya tiene los conceptos, ya tiene la enseñanza, ya sabe lo que es bueno y lo que no es bueno.
La Escritura es muy clara al informarnos, como les decía, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando esto sucede, entonces produce una separación entre Dios y la criatura. Hermanos, la Biblia está llena de enseñanzas diciéndonos que no podemos decir que creemos si no obedecemos. O podemos decirlo, pero el Señor, usted sabe, que realmente no estamos haciendo lo que Dios dice. Juan capítulo 16, versículo 9, Juan 16, 9, nos dice lo siguiente: de pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjese, no quise leer los anteriores porque es que este es certero. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, está diciendo, si ustedes no creen que yo soy el Dios eterno y soberano, están en pecado. Y alguien dice, no, pero a mí no me interesa porque yo no creo. Se puede tomarlo de esa manera. Pero el Dios soberano del cielo y de la tierra, el creador de las leyes, que son las que verdaderamente hacen de nosotros el que podamos heredar la vida eterna, hermanos. Y también en Juan 14, 2, Juan 14, 2, voy a leer solamente la primera parte del versículo, que es la que nos interesa. Juan 14, 21, no, Juan 14, 21. La primera parte voy a leer solamente, que dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí sigue otra parte del versículo, pero eso es lo que nos interesa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si no crees en mí, estás en pecado. Pero también, si crees y no obedeces, igual estás en pecado. Es sencillo, hermanos. O sea, el Señor te pone en la misma posición del que no cree. También, el pecado es no cumplir con el deber, hermanos. Escucha bien. El pecado es no cumplir con el deber. Y esto es lo que podríamos llamar un pecado de omisión. Escucha bien, pecado de omisión. ¿Qué es la omisión? Es la falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente. Eso es omisión. Cuando dice, pero es usted por pura omisión hizo que ese accidente sucediera. O sea, por algo que debió haber hecho. Por decir, usted omitió revisar los frenos y los frenos estaban para no servir. Estaban avisando que eso no le iba a servir y usted aún así andó a 80 kilómetros por hora con su carro. Y por eso el accidente, porque omitió el arreglar los frenos. Entonces, omitir es una falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente. En otras palabras, es saber y entender lo que debo hacer, pero no hacerlo. E incluso llego hasta justificarlo. No es que lo iba a hacer cuando llegara a la otra ciudad. No es que lo iba a hacer cuando esto. Es que lo iba a hacer, es que ya estaba para hacerlo. Y nos justificamos en todo aquello. Por eso estamos diciendo que pecado es no cumplir con el deber. Y la palabra, la Biblia nos enseña que esto es una gran verdad. En Santiago capítulo 4, versículo 17, Santiago 4, 17, el Señor nos enseña lo siguiente: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. En la palabra de Dios para todos dice esta versión lo siguiente: si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Así de sencillo, hermanos. Por decir, usted sabe que la Biblia le dice estas palabras que yo te enseño hoy. Allá en Deuteronomio no lo dice. Estas palabras que yo te enseño hoy, dice el Señor, tú las tomarás para tu vida y las repetirás a tus hijos y las pondrás en los postes, en frente de tu puerta, en tu casa, en todas partes, y las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo. Y tú lees la palabra y dices, ay sí, mire tan bonito, y el Señor dice que hay que hacerlo. Pero nunca a su familia le habla de la palabra de Dios. Eso, amados hermanos, es no cumplir con el deber. Y de pronto esos nuestros hijos o nuestra familia, por no haber hecho esa tarea, y aunque nosotros somos cristianos, ellos están cogiendo por rumbos diferentes. Y empezamos sencillamente a decir cuando los vemos en problemas, pero ¿qué es lo que yo he hecho? En lugar de preguntarse qué es lo que no he hecho. Y esas omisiones, hermanos, ese no cumplimiento del deber, es lo que dice el Señor cuando leemos en su palabra ahí en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas de nuestra vida. Y alguien dice, uy, no, tampoco, eso tampoco. No, hermanos, es que eso es la palabra del Señor. Y cuando somos entendidos debemos aplicar la palabra a nuestra vida diaria. El Señor Jesús en su momento acusó y señaló a los grandes doctores de la ley, hermanos, escribas y fariseos, saduceos, y los puso como ejemplo de no vivir conforme a las enseñanzas que ellos mismos daban y que de hecho tenían el soporte de Dios. Muchas de las enseñanzas de ellos eran dadas por el Señor, aunque ellos lógicamente también metían enseñanzas humanas allí. Por eso el Señor les dijo, no sean hipócritas haciendo cosas que yo no les he mandado. Por eso en Mateo capítulo 23 y versículo 23, el Señor nos enseña: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, el Señor dice, no es algunas cosas que puedes y que debes y que quieres hacer bien. Es todo lo que yo te pongo en mi palabra que debes hacer bien. Y por eso el Señor le decía al pueblo, miren lo que ellos, escribas, fariseos, saduceos, doctores de la ley, les enseñan, háganlo. Porque Él sabía que ellos les daban la palabra de Dios, lo que el Señor decía. Pero las enseñanzas que ellos les daban, dice el Señor, ustedes ponen cargas que aún ni con un dedo las quieren mover, pero sí quieren que el pueblo las mueva por ustedes. Y les enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres, decían. Y todo porque ellos se dejaban enseñar lo que les decían, pero no cogían estructuralmente a mirar verdaderamente cómo era lo que el Señor quería según la ley de Moisés. Entonces se cometen errores, o se cometieron, porque hoy en día, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios está en todas partes para todos los que quieran saber de Él y conocer de Él, hermanos. Así que el no cumplir con el deber sagrado como creyente, por ejemplo, en el hogar o en la iglesia,
hace que vayamos perdiendo firmeza en nuestra relación con Dios y podamos llegar a tener dificultades que incluso hagan perder nuestra comunión con el Señor. Muchas familias, hermanos, se pierden, se desbocan, porque no hay un liderazgo dentro de la familia. Si el padre de familia está, entonces yo soy el que tengo que ayudar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a crecer en las cosas del Señor. No solamente lean ustedes, oren ustedes, que es que yo ando de afán y entonces yo oro solo, yo hablo solo, yo miro solo. No. En la familia tiene que haber ese liderazgo y de poder con amor y con dedicación enseñarle a toda nuestra parentela lo que Dios significa y es para nuestras vidas, hermanos. En Lucas capítulo 12, versículo 47, Lucas 12, 47, la palabra nos dice lo siguiente. Escucha bien esto. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga, está hablando del creyente, no está hablando del impío, de la persona que no cree. Está hablando del que ha estado en la congregación, en el templo, siendo un miembro de la iglesia. Y le dice, por eso le dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, porque se le ha enseñado, porque ha leído la palabra, porque tiene la palabra y la lee. Y entonces le dice, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Es decir, hermanos, la vida se le hará difícil. Y quién sabe si por ello pierda la ida al reino de los cielos. Y punto 2, la palabra de Dios y el profeta de Judá. Ya revisamos, podríamos lógicamente ser más extensos en esto del pecado, pero a nivel general hemos visto algunas cosas. Entonces ahora pasamos nuevamente a lo de este profeta de Dios, porque quedamos como que, bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó al profeta? Él hizo todas las cosas bien, pero estamos hablando del camino sin regreso. Así que, punto 2, la palabra de Dios y el profeta de Judá. Este varón tenía un conocimiento amplio de Dios y sin embargo, escucha, se dejó seducir. Escucha bien eso y dígalo, se dejó seducir. ¿Cuántas personas en la iglesia creyendo en el Señor se dejan seducir por lo que otros les dicen? No, mira, esto tú lo puedes hacer, esto, aquello, en la iglesia donde yo estoy, o en la parte donde yo voy, nosotros hacemos esto y aquello, hay más libertad. No. Sí, el Señor nos llamó a libertad, pero es hacer conforme a la palabra de Dios y no conforme a doctrinas humanas, que es la diferencia. Y cuando decimos se dejó seducir, estamos diciendo se dejó atraer, se dejó fascinar, se dejó cautivar por algo. Y normalmente cuando se habla de seducir, siempre es hacia las cosas, o generalmente hacia las cosas malas, porque podemos ser seducidos hacia cosas buenas, pero generalmente es hacia las cosas malas. Tal vez el sentir la necesidad de comer y beber, tal vez se dejó seducir por eso el profeta de Dios, aunque al rey se lo dijo muy claramente, no, Dios me dijo esto y me dijo aquello. Pero vamos a ver cuál fue la seducción aquí. También influyó mucho
las palabras que provenían de otro profeta de Dios, y esto lo hace cambiar de parecer. Escucha bien, ¿qué fue lo que hizo cambiar de parecer al profeta? Que fue otro profeta el que le habló. Y ese otro profeta le dijo: mira, yo también soy profeta como tú. Dice la Biblia que le dijo mentira. Ahorita vamos a mirar, o mejor dicho, miremos primer libro de los Reyes 13, 18 y 19. Mira lo que pasa ahí. Primer libro de los Reyes 13, 18 y 19. Y el otro le dijo, mintiéndole, el otro profeta, escucha bien: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Escucha bien, se dejó seducir. ¿Por qué? Porque él era profeta también. Dijo: bueno, este es profeta y me está diciendo que Dios le habló. O sea que lo que Dios le había dicho lo echó por tierra. El mismo Dios lo echó por tierra. Ni siquiera fue capaz de preguntarle al Señor: Señor, esto es cierto, esto no puede ser, tú me diste una palabra, confirme si es que quiere. No, ¿en serio? El Señor te habló a ti, te dijo eso. Entonces camine y comamos y bebamos. Y dice que volvió a la casa del profeta. Ahora bien, la seguridad en lo que Dios nos habla está en su palabra. Y lo que nos digan debe estar conforme a la Escritura. Eso fue lo que le faltó al profeta de Dios, hablar con el Señor. Nuestro problema, como también lo fue el del profeta de Judá, escucha bien, es querer escuchar lo que deseamos oír. Y ahí comienza la desviación del camino. ¿Cuántas veces, hermanos, llegan profetas o que dicen ser profetas a las iglesias, y venga que el Señor tiene palabra para usted y para el otro, y van a las casas y les dicen y los llenan de cosas, hermanos? Y cuando usted se da cuenta la palabra, o tal vez ni se dio cuenta, sino otros se dieron cuenta por usted, esa palabra que le dieron está en contra de las cosas que Dios dice en su bendita palabra, hermanos. Y eso se encuentra, si no por montones, se encuentra en la iglesia del Señor, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y como le digo, ese profeta era un profeta de Dios, pero vino mintiéndole para ver él qué iba a hacer. Esto es lo que hace que aún nuestro destino cambie, tome otro rumbo, cuando el Señor ha colocado ya un rumbo en cada uno de nosotros. Ahí mismo en el primer libro de los Reyes 13, pero el 21 y el 22 nos dice el Señor lo siguiente. Primer libro de los Reyes 13, 21 y 22. Y clamó, escucha bien, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá. Dice que comieron y bebieron en su casa, y cuando ya acabaron, entonces dice, y clamó el profeta al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, oiga, él mismo, el Señor mismo utiliza al que mintió. Así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieseis agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Oiga, alguien dice, bueno, pues será que el día que me muera no me van a enterrar allá con mis papás, y ya, listo, qué problema. Bueno, Señor, la embarré sin ver. Y dice que apenas le dijo eso, cogió el arco de él, lo enalbardó y le dijo, vete. Y se fue, hermanos. Pero él no sabía que la consecuencia le iba a llegar pronto. Esto no quiere decir que sea lo general que le pase a una persona, no, hermanos. Pero es una enseñanza para que seamos cuidadosos y no andar al filo de la navaja.
como que sí, como que este pecadito, como que este gusto me lo voy a dar. Hermanos, deje o viva en santidad para darse todo el gusto en el reino de Dios. Eso es lo que debemos procurar. Entonces, la consecuencia, lo que le pasó al profeta no es la regla general al que desobedece, pero sí nos enseña a tener muy en claro y en alto la palabra de Dios. Lo que sí, amados, es seguro, es que al desobedecer, al desviarnos, vamos a tener que asumir consecuencias, y eso fue lo que tuvo que asumir el profeta de Dios. Terminamos con estos versículos del primer libro de los Reyes 13, 25 y 26. 13, 25 y 26, que dice así: y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Fíjese, las consecuencias fueron inmediatas por andar al filo de la navaja. Vuelvo y repito, pueda que esta no sea verdaderamente lo general por la misericordia de Dios, pero sí nos enseña, hermanos, a ser muy cuidadosos cuando ya conocemos del Señor, cuando sabemos lo que es el pecado y estamos coqueteándole y haciendo cosas que no son las correctas. Concluyo diciendo: echar marcha atrás cuando se ha abrazado la fe en Jesucristo y decimos caminar con Él y para Él, no es una opción, hermanos, pues al tener ese conocimiento y querer volver a ser muy complicado, pues al tener ese conocimiento y querer volver a ser los que fuimos, es muy complicado y podemos tener pérdidas antes de tiempo. Ojo con eso, podemos tener pérdidas antes de tiempo. Tal vez el Señor tenía ese profeta para otras cosas, pero esa desobediencia hizo que muriera tempranamente. Jamás vuelvas atrás, hermano, hermana, jamás vuelvas atrás después de haber conocido el poder y la gloria del Señor. Padre, soberano, eterno y glorioso Señor, Salvador nuestro, te damos muchas gracias por tu bendito amor y por tu grande y preciosa misericordia, Señor. Porque, Señor, eres tú el que nos sostienes, el que nos bendices y nos llenas de tu gracia. Señor, ayúdanos para no entrar, Señor, en esas situaciones de caminar al filo de la navaja, sino que, Señor, siempre anhelemos y deseamos hacer tu perfecta y santa voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, no nos dejes desviar ni a derecha ni a izquierda, porque en el día de tu llamamiento queremos, Señor, estar en tu presencia. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendigo cada vida que ha escuchado este mensaje y te ruego, Señor, que las familias enteras podamos comprender, atender y entender. Y, Señor, vivamos conforme a las lecciones de vida que tú nos das cada día a través de tu bendita palabra. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que tú bendigas y des sabiduría y entendimiento a los corazones y podamos caminar, Señor,
conforme a tu ley. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén. En las peticiones de esta noche, hermano, nuestra hermana y prima Esperanza Payares da acción de gracias a Dios por ser tan bueno y misericordioso. Pide oración por sus hijos, nietos, hermanos, primos y toda la familia. Ella sigue pidiendo esta oración porque anhela y desea ver la gloria de Dios en su familia. Así que, Señor, te rogamos nuevamente por toda la familia de tu sierva, hijos, nietos, hermanos, primos, por todos los que son familiares, Señor, que tu mano de gracia y de amor esté sobre ellos. Y tú sabes de la gratitud que hay en tu hija, Señor, por todo lo que tú has hecho en su vida. Así que nos unimos siempre a la gratitud de tu sierva, Señor, y te damos gracias también nosotros. Mira, Señor, a doña Leonor González y a sus hijos. Tú sabes, Señor, el pedido por estos muchachos que andan en el alcoholismo, por la mami que tiene circunstancias también por las cuales pedirte, Señor, que tu gracia y tu amor siga, esté sobre ellos, Dios mío, ayudándolos a creer, ayudándolos a caminar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y entonces, Señor, viendo tus grandes maravillas en la vida de esta familia, Señor. Mira, Señor, a Laura Leiva y por la señora Catalina López, ya que no está saturando bien por neumonía. Padre amado, Señor eterno y glorioso, mira a Laura, mira a Catalina, Dios mío, ayúdales, bendíceles, glorifícate en sus vidas, ten misericordia de ellas, háblales a su corazón, Dios mío, llénales de salvación y de vida eterna, y pon tu mano poderosa sobre sus cuerpos mortales, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, para que al ver tu gloria, Señor, tus milagros, crean, Señor, y llenen, Padre amado, Señor, de alabanza y de gloria tu trono, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermano Libardo Quintero pide oración para que Dios le llene de su amor por las almas perdidas. Amado Padre, Señor Dios soberano y eterno, bendice a tu siervo en este pedido que hoy hace, Señor, de que tú pongas en el corazón de él ese amor grande y poderoso por aquellos que se pierden, para hablarles, para llenar, Señor, su corazón, Dios mío, de lo que tú también le has dado a él y has llenado su vida. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos que le des sabiduría, entendimiento, poder de gloria, Señor, en su vida para atender a ese llamado, Señor, de cautivar las almas para gloria y honra de tu nombre, Dios mío. Mira a Ángel Leiva, ella da acción de gracias por la presencia del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios y por las bendiciones que le ha dado, por su trabajo, su familia. Señor, gracias nuevamente por Ángel. Dios mío, que tu gracia, el amor poderoso de tu Espíritu, Dios mío, le bendiga y le llene de su gracia. Que la presencia de tu Espíritu siga sobre la vida de esta mujer, Dios mío, en su casa, en su esposo, en su hijo, Dios mío. No los sueltes de tu mano de gloria. Háblales al corazón, Dios mío, y haz que ellos se conviertan poderosamente para que den testimonio de lo que tú eres y haces en la vida, Señor, de las personas, Padre. Amado Dios, gracias porque le has dado bendición a tu hija, Señor, en su trabajo, Dios mío. Y ella pide por su familia, pide oración por su mami, por su padre, por sus hermanos, sobrinos, por su hijo Juan Camilo y su esposo Carlos Márquez, Señor, para que también puedan sacar la camioneta y trabajar, Señor. Amado Dios, tú conoces estas peticiones, tú conoces la vida de Ángel, Señor, bendícela, ayúdala, glorifícate, Señor, muéstrale tu gloria, muéstrale tu poder, muéstrale tu misericordia, tu amor, Señor, y tu grandeza. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos para que puedan, Señor, seguir adelante, pero prendidos de tu mano de gloria y de poder, Dios mío. Pide por la salud de todos, que esta enfermedad del COVID se vaya, que podamos vivir mejor, y pide oración por su clientela, por su país y por Ibagué. Padre amado, Señor Dios soberano, mira la salud, no solamente la de la familia de ella, nuestra familia, Señor, sino toda la familia en Colombia, en el mundo, Señor, que estamos todavía con esta situación de pandemia, Señor,
que en muchas situaciones se ha agravado, Señor, el contagio, tal vez no tanto la mortandad, pero igual sigue habiendo mortandad. Pero Señor, te rogamos, te pedimos, te suplicamos tu presencia, tu mano de amor, tu misericordia, porque no es más sino tu misericordia, tu gracia, porque nada merecemos. Pero Señor, pedimos tu misericordia para todo el mundo entero y mucho más para tus hijos, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Mira, Señor, a nuestra Colombia ya vienen las elecciones presidenciales y de Senado y Cámara, Dios mío. Señor, que lleguen allí a este poder, Dios mío, los que verdaderamente tienen temor de ti. Es lo que te rogamos y te pedimos, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos en todo esto, Padre. Y mira, Señor, la clientela de tu sierva, Dios mío, ayúdale, Dios del cielo, para que tenga sus entradas para su hogar, Señor, como conviene, Dios mío. Por favor, Señor, bendícele su economía, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a sus clientes para que la bendigan a ella, Dios mío. Y bendecimos a nuestro país y también a la ciudad de Ibagué, donde ella habita. Que el poder de tu amor inunde las vidas también allí, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Saludamos en Bogotá a la Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, a todos los que se han conectado. Que la gracia y la gloria del Señor inunde sus vidas, sus corazones y sus familias, hermanos. En Ibagué, Ángeli, Dios les bendiga. En Perú, bendecimos a los que están conectados en esta noche. Que la gloria del Señor inunde y llene sus corazones. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En Estados Unidos, allí con mi hermana, los que allí se conecten. Que la bendición del Señor los cubra y los llene de su bendita y poderosa gracia. Les bendecimos a todos en el amor de Jesucristo. Que la gloria del Señor llene sus vidas y sus corazones. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto, dice amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el domingo en la mañana estaremos hablando y glorificando el nombre del Señor.